Toda narración en torno de la incomparable personalidad de Jesús o de la evocación de sus hechos insuperables no puede prescindir de un análisis, por perfunctorio que sea, de la tierra donde Él vivió y del pueblo que la habitaba. Solamente así podrá comprenderse la posición que Él asumió ante los transitorios gobiernos políticos y religiosos entonces vigentes, característicos de ese pueblo sufrido, obstinado y temeroso de Dios, que vivía en un verdadero oasis de monoteísmo, situado en el inmenso desierto de politeísmo, en el que se desarrollaron las civilizaciones de la antigüedad. Jamás un pueblo y su cultura experimentaron mayor suma de persecuciones y padecimientos en el curso de la historia, sobreviviendo a las más penosas imposiciones, fiel a sus creencias y tradiciones. La Palestina, que literalmente significa tierra de los filisteos, está ubicada entre el Mediterráneo, el Líbano y el desierto de Siria, en la región denominada Cercano Oriente. Inicialmente, su localización geográfica la colocaba en la encrucijada de las grandes e indispensables rutas comerciales que se dirigían en el Asia Menor a Egipto, Mesopotamia y Arabia. Debido a ello, experimentó sucesivas invasiones de los egipcios, los mesopotámicos, los persas y finalmente de los romanos, que la destrozaron durante largos siglos. Cuando los hebreos llegaron allí y se impusieron, alrededor del siglo XIV a.C., oprimieron a los filisteos que la habitaban y a quienes esta tierra debe su nombre, que deriva de Filistia. Los filisteos ocupaban una estrecha franja de tierra en las proximidades de Jope, en el desierto de Gaza. Como Estado hebreo, Palestina fue gobernada por sus miembros con raros intervalos entre los años 1025 a.C. y 135 a.C. Sus reyes la condujeron hasta aproximadamente el 586 a.C. Por los acontecimientos históricos que allí tuvieron lugar, fue denominada Tierra Santa, debido a los sucesos bíblicos que le dieron notoriedad, uniendo hechos y revelaciones tanto humanas como espirituales, e igualmente por haber sido el lugar de nacimiento de Jesús. También se la llamó Tierra de Canaán, o de abundancia y alegría, tierra de promisión, Filistia. Hacia el siglo IV a.C., Alejandro y sus huestes conquistaron a los persas y, consecuentemente, dominaron Palestina, que comenzó a experimentar el yugo del dominador. Con la desencarnación del conquistador, alrededor del 323 a.C., la dinastía de los Ptolomeos, que había sido fundada por uno de los generales del Macedonio y que se apoderara de Egipto, entró en lucha con la dinastía de los Seleucidas, de origen semejante, que dominaba Siria por causa de Palestina. Alejandro, en sus conquistas, mantenía una ideología que, por encima del deseo de conquistar el mundo, pretendía unir a los pueblos en una misma civilización eminentemente helenizada. En consecuencia, el helenismo tenía por objetivo unir los elementos culturales griegos con los tomados de los países conquistados, aunque con características variables en los distintos pueblos. La cuenca del Mediterráneo facilitó dicha unidad, que serviría en un principio para la expansión del Imperio Romano y después, providencialmente, para la propagación del Evangelio de Jesús. Pero los judíos reaccionaron vigorosamente contra el helenismo,
tal como ocurrió más tarde contra el romanismo, puesto que veían en ambas culturas una poderosa amenaza a la fe en el Dios único de Israel. Por esta razón, los conflictos entre las imposiciones de los dominadores y las raíces religiosas de la tradición judaica se hicieron constantes. El ápice de esas luchas tuvo lugar durante la rebelión de los macabeos, cuando el sacerdote Matatias y posteriormente sus hijos Jonatán, Judas y Simeón se opusieron al helenismo de los seleucidas, que intentaban imponer sus dioses paganos a los judíos. El movimiento logró cierto éxito, pero Juan Hircano, hijo de Simeón Macabeo, se debilitó e hizo concesiones a los paganos, amoldándose a los hábitos de los pueblos fronterizos que conservaban costumbres helénicas, originándose así la gran persecución. En el año 63 a.C., Pompeyo puso fin a la dinastía de los macabeos, al destituir a Aristóbulo II. Más tarde, devolvió a sus descendientes cierta autoridad, en funciones de sumos sacerdotes y etnarcas. Herodes, que en el año 40 a.C. había sido nombrado rey de Judea por los conquistadores romanos, fue el último de los descendientes macabeos, considerando que su esposa procedía de dicho clan. Como deseaba agradar a los romanos, que si bien eran condescendientes con los pueblos que dominaban en lo que respecta a sus culturas y religiones, no entendían la obstinación judía, Herodes intentó introducir el helenismo en el país, construyendo templos en honor a Roma y a César Augusto, tanto en Samaria como en Cesarea. No obstante, cuando intentó colocar un águila de oro, símbolo de Roma, en la entrada del templo, en Jerusalén, restaurado y embellecido a lo largo de los siglos, los judíos se rebelaron y tuvo que valerse de la violencia sangrienta para mantener el orden. Sus sucesores prosiguieron con las tentativas helenizantes, lo que motivó continuas y lamentables rebeliones. En este clima nació Jesús. Él era aún un niño cuando el etnarca Arquelao, para sofocar una nueva sublevación judía, recurrió a las tropas romanas que, bajo el comando de Varo, destruyeron Séforis, la capital de Galilea, y crucificaron 2000 rebeldes. Para sobrevivir debido a las circunstancias, los judíos se dividieron en partidos, entre los cuales se destacó el de los fariseos. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te dejas influir por nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas de Dios con verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame la moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? ¿De César? Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Que era el más tenaz e intolerante, y contra el cual Jesús se levantó muchas veces. Destacados por su exagerada observancia de la ley, los fariseos llegaban a mantener 600 deberes que les parecían indispensables para llevar una vida rígida en relación con Dios y con su país. En la imposibilidad de desligarse de semejante exigencia, escapaban hacia la astucia y la hipocresía de la conducta, siempre preocupados con lo exterior, en detrimento del valor intrínseco de los hechos y las cosas. Los saduceos, por su parte, constituían el partido de la aristocracia que, para mantener sus bienes y la posición social, favorecían al dominador romano. Los sumos sacerdotes pertenecían a esta casta social,
siendo el culto del templo su deber de mayor relevancia. Se alzaban contra las doctrinas de la resurrección y de la existencia de los ángeles, manteniendo un permanente clima de conservadorismo. Los celotes, cuyo partido se oponía al yugo romano, continuaron con sus ataques aún después de las crueldades de Varo, y se responsabilizaron por la gran rebelión del 66 a.C., la más violenta de todas, que culminaría con la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando el general Tito, que sería luego emperador de Roma, dominó la ciudad y arrasó el templo, sin dejar piedra sobre piedra que no fuese derrumbada. Otros grupos menores formaban pequeños partidos, entre los cuales se encontraba el de los esenios, que habitaban las márgenes del Mar Muerto y vivían apartados del mundo de los paganos, preservando sus cultos ancestrales. A pesar de las diferencias superficiales entre estos grupos y partidos, todos los judíos sustentaban el monoteísmo ético y la esperanza escatológica. La creencia general en Dios y en su justicia y la esperanza de la venida de un Mesías que restaurase la soberanía de Israel, creando un reino de paz y de felicidad, eran la ambición de todo judío. Unos esperaban esa hora con paciencia, y otros deseaban apresurarla por medio de las armas. Vino Jesús, pero ellos no lo comprendieron, no lo recibieron, no lo quisieron.